Buenos días, estimados alumnos del curso de Psicología a través del arte y del humor. Les envío mis saludos. ¿Cómo andan ustedes? De todo corazón, espero que anden de la mejor manera posible, pensando en este contexto que nos está tocando vivir, tan particular, tan que va a requerir de nuestras capacidades más creativas para no enloquecernos absolutamente. Así que bueno, espero que cada uno vaya encontrando la mejor versión de sí mismos para adaptarnos a una realidad que es mucho más creativa que nosotros. ¿Quién se hubiera imaginado nuestra situación así hace un tiempo atrás? Bueno, vamos a arrancar. La semana pasada estuvimos trabajando cuestiones conceptuales complejas, digamos, es decir, tratando de empezar como a entender algunas de las ideas del psicoanálisis respecto a nuestros modos más básicos de funcionamiento mental, y estuvimos hablando de procesos primarios y procesos secundarios, estuvimos hablando de esas como tensiones que habitan en nosotros entre fuerzas que insisten y fuerzas que resisten, entre nuestros aspectos más irracionales y nuestros aspectos más racionales, entre nuestros aspectos más fantasiosos, nuestros aspectos más ilusorios y también nuestros aspectos más lógicos, más racionales. Y después estuvimos tratando de entender, o bueno, fuimos llegando de a poquito a la idea como de los procesos terciarios que serían también como una integración o como un diálogo entre, entre esas dimensiones. Y también la semana pasada les dejamos, les compartimos con ustedes una, una entrevista que Tute, que es un humorista gráfico joven de acá de Argentina, hijo de otro humorista también muy reconocido, otro humorista gráfico que se llamaba, porque falleció, Caloi, el autor de Clemente, que por ahí es uno de los personajes más conocidos de Caloi. Bueno, lo entrevista a Joaquín Lavado, Aquino, el autor de Mafalda, y es como una entrevista es una entrevista muy bonita, que, bueno, a mí me gusta mucho por varios motivos. Primero, bueno, porque nos muestra un poco más a un autor tan prolífico, tan brillante, tan genial como es Quino. ¿Quién no lo conoce, digamos, a Quino y quién no ha reflexionado cosas a partir de su Mafalda o quién no se ha reído o ha pensado cosas también a partir de su humor gráfico? Me gusta mucho también porque es una persona ya mayor, muy interesante de escucharla, aunque quizás un poco doloroso verlo con alguna restricción en su salud, eh, pero al mismo tiempo con una lucidez envidiable, ¿sí? Y en esa entrevista van apareciendo como varias cosas que a mí me parecen muy interesantes. Pero, bueno, vieron que en la entrevista él arranca hablando de su timidez y esa como contradicción, porque eh, esa contradicción que tenemos los tímidos. Yo me considero una persona tímida y acá estoy armando una clase para que lo vean personas por internet. Esa contradicción que hay entre la necesidad de expresarnos, que es tan absolutamente humana, y la timidez de hacerlo. Que vaya si es una contradicción. Y también en esa misma entrevista otro de los primeros temas de los que habla con, con Tute es una experiencia que también es la prototípica una experiencia prototípica de las personas, incluso de las más creativas. Todos pasamos por momentos como de sufrimiento en el sentido de tener la sensación de que la vida no nos está fluyendo, ¿sí? Es decir, una experiencia muy humana es como esa experiencia de sufrimiento o de aburrimiento cuando las cosas
se repiten o cuando las cosas no salen. Y él un poco que cuenta eso en la entrevista, cuando como que cuenta esos momentos de angustias en donde no logra que brote una idea, que no logra que se plasme una idea o que cuaje una idea, o él también cuenta de cuando no logra que que algún dibujo finalmente se logre o se logre realizar. Y tú te le haces una pregunta también en esa entrevista que a mí me parece muy buena, cuando le pregunta, ¿y qué es un buen dibujo? ¿Cuándo sale una buena obra? Y la respuesta de Kino es una que te revele cosas que no te las habías dado cuenta, que no te habías dado cuenta antes. Y me parece que es una definición hermosa de lo que se tratan los procesos creativos cuando después nosotros los asociamos a esto que es nuestros procesos de ampliación de la comprensión de algo. Es decir, cuando uno amplía la comprensión en algún área, cuando uno amplía la comprensión en alguna dimensión humana, es porque algo se nos reveló, como si fuese una iluminación, como quien dice, algo se nos reveló que hasta ese momento nosotros no estábamos comprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando le preguntan a él tan bueno, ¿y qué es una obra también de arte? Bueno, una obra de arte es algo así como o sea, una obra de arte en su categoría, digamos, de humor gráfico, él considera cuando logra revelar algo de lo cual vos todavía no te habías podido dar cuenta. Y cuando en el videito, a ver, voy a mostrarles a ver si lo encuentro, esperen. En esta diapositiva. Esta es la imagen que aparece en, en el video, en la entrevista que le hacen, justamente cuando él da ese enunciado. Como que un buen dibujo es algo que te revela cosas que no te habías dado cuenta antes. Y este me encanta a mí. Este dibujito me encanta. Bueno, vieron que está el señor ahí con cierta cara eh, como de signo de pregunta. ¿Qué es esto que estoy viendo? Y está ante una obra de arte en donde toda la obra de arte que hay es una línea vertical pulcra, etcétera, etcétera. Y en algún punto me encanta lo que empieza a emerger. Esa línea vertical igual que lo que está percibiendo, la realidad, y sin embargo de repente esa misma línea empieza a transformarse en lo que probablemente es toda una historia que este fulano trae por detrás y que tiene que ver tanto con ese mundo interno que se nos ha ido constituyendo desde que nosotros llegamos al mundo. Es decir, la línea que empieza a transformarse como en una cara que grita, que tiene gestos de enojo. Yo ya no sé si acá hay un padre también muy tiránico, cuestiones de plata de por medio, aparecen cuestiones que son del orden de lo demoníaco, cuestiones mortíferas, la sexualidad absolutamente presente. Entonces, ahí es cuando uno empieza a percibir, o por lo menos esa es mi sensación. Ahora voy a hacer así. Voy a hacer así. Y voy a aparecer en chiquito para dejarme esa imagen. Pero digo, esa imagen empieza a mostrarnos por ahí un poco esto de qué ha pasado acá, qué es lo que se ha ido como revelando qué es lo que se ha podido revelar en un chiste. Y quizás lo que un chiste empieza a revelar es que la realidad pueda ser más compleja cuando empezamos a hacer este juego entre lo que es nuestra realidad psíquica interna y el interjuego que esa realidad psíquica interna hace con la realidad fáctica externa, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de
esto de los procesos de asimilación, los procesos de acomodación, es decir, si nosotros imponemos nuestro mundo interno o si nosotros nos acomodamos a la realidad, y en algún punto en estas obras uno empieza a ver que uno está como metido en ese interjuego entre el mundo externo y el mundo interno. Esto en algún punto es la base de lo que se llaman también, por ejemplo, los test proyectivos. Seguramente, bueno, más de uno de ustedes alguna vez debe haber escuchado hablar, por ejemplo, de los test de manchas de Rorschach, el test de Rorschach que se llama, que es así como unas manchas, que por ahí uno dice, oh, como un murciélago, como una mariposa, esos son como los más famosos, y que mucha gente también, si nos presentaran esas pantallas y nos dijeran, ¿qué es lo que usted observa ahí? Tal vez nos generaría hasta un poquito de resistencia porque uno tiene la sensación, o uno tendría claramente la sensación, de que según lo que uno dijese, estaría un poco como desnudándose, revelando aspectos del mundo interno que tal vez querríamos mantener a raya y como que empezaríamos a revelar. Y por eso me quedo con esa palabra que utiliza Kino. Es decir, un buen dibujo es algo que revela cosas que de repente uno todavía no las había terminado, como quien dice, de percibir. En esa misma entrevista, fíjense qué contradictorias que son las vidas también a veces de las vidas de estos grandes creadores. Kino no tiene hijos. Y en la entrevista cuando le preguntan, ¿y por qué no tuvo hijos? Fue una decisión de él con su pareja de no tener hijos. Esto es lo que yo digo, qué contradicción, o no sé, qué sé yo, es parte de una elección vital. Pero bueno, efectivamente, una de las cosas más creativas que a veces muchas personas que no somos artistas realizamos es justamente tiene que ver con lo de los hijos. Entonces ahí también uno por ahí percibe cómo los aspectos más creativos buscan sus canalizaciones. Al final Kino no tendrá hijos, pero es como que Mafalda es la hija de Kino. Entonces los aspectos más creativos en algún punto también posibilitan a veces sublimar otros aspectos que también están presentes en las vidas de las personas. De repente algunas personas tan excepcionales como Kino también ese grado de excepcionalidad que han tenido guarda relación con que han hecho cosas que quizás se alejan un poco de lo que el común de las personas hace. La verdad que el común de las personas dedica muchos esfuerzos a tener hijos, a criarlos, a cuidarlos. Tal vez Kino tampoco hubiese llegado a ser Kino y toda su producción artística si hubiese tenido que dedicarse al cuidado de sus hijos. Pero también cuando él recuerda en esa misma parte de la entrevista la cuestión de los hijos, él menciona algo que es eh, la desilusión y el enojo que tuvo justamente con la realidad tal cual es. Vuelvo de nuevo a esta imagen, ¿sí? A esta. Bueno, más o menos. Ahí está. Digo, ¿por qué vuelvo? Digo, porque ahí está el juego un poco entre la realidad fáctica y la realidad psíquica. Entonces, ¿se acuerdan que en alguna de las clases nosotros dijimos, bueno, los chicos en realidad creen en los Reyes Magos y creen en el ratón Pérez, etcétera, etcétera? Y es como que parte del pensamiento infantil, parte del pensamiento egocéntrico, parte del pensamiento irracional tiene mucho que ver con que es un pensamiento que posibilita una adaptación a la realidad, pero que después en algún punto también va a venir como un choque con respecto a esa misma realidad. Entonces, Kino en la entrevista lo expresa con claridad. Me acuerdo cómo me enojé bastante en el momento en que me enteré que los Reyes Magos no existían. Me pareció que me habían engañado y me dolió y me costó poder asumirlo, me costó poder aceptarlo. ¿Cuánto de
contradictorio tiene justamente el proceso de ir creciendo. Es decir, justamente en la infancia tenemos que, por un lado, ese mundo fantasioso y ese mundo de omnipotencia. Cuando me río solo porque me acuerdo de cuando yo era niñito, entonces dormía y como que mis rituales incluían traer toda una serie de muñecos y tenía un oso yogi, tenía un conejo y tenía un mono y entonces eran todos los personajes que me tenían que acompañar a la noche para poder animarme a quedarme solo en la cama. Entonces venía mi mamá, que no sé, el beso de las buenas noches, pero yo como que necesitaba todo ese como conjunto de elementos porque eran como el reaseguro para poder tolerar después la angustia que te daba que tu mamá se alejara y te quedaras solo en una pieza durmiendo, cosas por el estilo. Entonces, fíjense, digo, como siempre hay como este interjuego entre un mundo de mucha fantasía, y cómo esa fantasía en realidad tiene una función muy importante en términos de regular la angustia que significa la realidad y que significa adaptarse a la realidad tal cual la realidad es, no según nuestros deseos o no según nuestras apetencias. Entonces la fantasía y toda esa omnipotencia de pensamiento tiene una funcionalidad. Al mismo tiempo, cuando la realidad se va imponiendo, en algún punto uno madura, pero esa madurez o esa comprensión más cabal y ese pasaje, por ejemplo, a una comprensión más racional del mundo, no, los Reyes Magos no existen, es mamá, es papá el que hizo el regalito y todo lo demás, al mismo tiempo genera como una cosa de mucha laceración y de mucho descubrimiento y de mucho dolor de que tal omnipotencia de pensamiento no es tal. Y en ese punto, y también aparece en la misma entrevista que le hacen aquí, ¿no? Y lo voy a buscar. Miren esta escenita. Este, este chiste a mí siempre me ha encantado. Ahí está la señora Parca. No, el señor ha salido. El señor ha salido. Entonces queda condensado en toda esta misma imagen lo que es esa necesidad. Uy, a ver, ahí estoy. Entonces digo, hasta en una imagen, Kino logra develar lo que es difícil de conciliar, como quien dice, si por ejemplo la vida y la muerte. Él en la entrevista dice, cuando le preguntan el primer recuerdo que tengas de tu vida. Entonces él trae, dice, el primer recuerdo que yo tengo de niño es una imagen fúnebre. Me acuerdo que estaba como en una habitación y no me habían dicho qué pasaba, pero yo algo intuía que algo importante había pasado y fue descubrir un algo que no sabían todavía ni nominar, que era un ataúd, y que me asusté mucho y que salí corriendo. Y es altamente probable que muchas también de esos temores, muchas de esas angustias, digo, que son las que anidan en absolutamente todos los miembros de la condición humana, no hayan encontrado, como suele ocurrirnos, no hayan encontrado tampoco palabras para que trataran de ordenar esa angustia que él experimenta y que hasta el día de hoy se transforma en un recuerdo significativo de su vida. ¿Y por qué se transforma en un recuerdo significativo de su vida? Porque evidentemente hasta el día de hoy lo, lo trae como una certeza de algo que él vivió, de algo que él experimentó y que fue revelador en algún punto. Es decir, que fue revelador aun cuando angustiante. Acá por supuesto es que es cuando uno empieza a ver de qué se trata también los procesos creativos. Es decir, porque los procesos creativos no es que no se esté acercando a un tema que es angustiante y conflictivo, como es el tema de la muerte. ¿Sí? Pero en vez de ser un síntoma neurótico, como sería una cuestión de pánico o una cuestión de temor irracional o como una cuestión fóbica,
Lo que aparece en Quino es la posibilidad de que lo que es angustiante para la condición humana también se pueda transformar en una obra como la que se está viendo ahí, digamos, es decir, en una obra en donde muestra la humana contradicción que hay entre el sabernos mortales y el deseo que tenemos de inmortalidad. Porque ahí es cuando uno empieza a ver de qué se trata también este choque entre procesos primarios y procesos secundarios. Es decir, la omnipotencia del pensamiento es la que tiene que ver con todas nuestras fantasías y con todos nuestros sueños omnipotentes, inmortalidad, etc. Y la realidad fáctica es la que viene a chocar y a evidenciarnos que muchos de esos aspectos omnipotentes del pensamiento están destinados al duro cruce con, al duro cruce con la realidad. Lo recuerda con los Reyes Magos y recuerda su primera experiencia, así como primer memoria también, una experiencia que la experiencia esta del susto que le dio el descubrir tempranamente eh, la muerte. Me estoy acordando cuando pienso en Quino, en que Fernando Savater tiene justamente también, Fernando Savater es un filósofo español, un divulgador también muy importante de la filosofía, y tiene un libro que se llama Las preguntas de la vida, y el primero de todos sus capítulos es justamente uno que se llama La muerte para empezar, porque se recuerda de niños, él se recuerda de niño, también una escena muy parecida a la que cuenta Quino, el del descubrimiento de la condición mortal y del descubrimiento de que él también iba a morir en algún momento, y dice, y creo que ahí empezó conmigo también la filosofía. Es decir, empecé a pensar todo lo humano desde el momento en que también descubrí que era una persona finita. Entonces también, digamos, la realidad fáctica puede ser como un invite, puede como que nos está invitando también a que nosotros tengamos que desarrollar nuestras capacidades emocionales, intelectuales, justamente para intentar dar respuesta a esos como enigmas que el pensamiento omnipotente infantil creía desterrarlos absolutamente y que al mismo tiempo la realidad fáctica nos obliga entonces como a ese acto de crear humanidad, de preguntarnos qué somos, qué hacemos y empezar entonces a tratar de encontrar respuestas más personales a los asuntos significativos que la existencia tiene. No es la única contradicción que no es la única contradicción que tiene Kino. Vieron que cuando le hacen en esa misma entrevista, él narra su experiencia de ser descendientes de republicanos, de españoles republicanos, y que ahora, hace pocos años de hecho, fue que los reyes de España le hicieron una condecoración y le dieron un premio. Entonces dice, vengo de una familia republicana que era antimonárquica y anticlerical, pero antimonárquica y ahora de repente los monarcas me estaban dando un premio. Entonces dice, es como una contradicción. Bueno, en algún punto una contradicción que ella puede tolerar con total facilidad. ¿Por qué digo que ella puede tolerar con total facilidad? Porque efectivamente si hay algo que caracteriza un poco la madurez y la sabiduría de personas como las de este personaje es la de poder justamente empezar a percibir las contradicciones que el mundo tiene y poder entonces sostenerlas también, ¿sí? Es decir, poder comprenderlas, pero sin que sean algo que en definitiva vayan a romper con una identidad que ahora ya es mucho más amplia que su identidad histórica. Es decir, sus padres fueron republicanos y él, por lo tanto, también y era antimonárquico. Y parece ser que puede cohabitar una historia antimonárquica con un premio monárquico también, si uno tiene capacidad justamente como para seguirse recreando. Es decir, para aflojar a algunos aspectos identitarios que quizás también en su momento
tuvieron una función defensiva y una función de consolidación de una identidad, pero que en otros momentos vitales uno ya no la requiere porque uno no siente que vaya a dejar de ser quien es, porque en algún punto haga algo contrario, entre comillas, a algún tipo de representación que uno ha tenido de sí mismo en otros momentos vitales. Eso habla de la flexibilidad psíquica, que en algún punto es lo contrario a lo que sería la rigidez. Es decir, si fuese una persona rígida no hubiera aceptado ese premio. Eh, y estoy usando la palabra rígido, no la palabra coherente, porque alguien podría decir, no, pero hubiese sido coherente que no recibiese ese premio. No, probablemente hubiese sido rígido, porque es mucho más coherente en su vida justamente el ir dando muestras de aprendizajes, de flexibilidades, de crecimientos, de transformaciones, de cambios a lo largo de la vida. Entonces, eso en realidad guarda muchísimo más coherencia con toda una trayectoria en donde él sí ha tenido muchas posibilidades de irse transformando, ¿sí? Bueno, aparecen también en esa entrevista una característica que él menciona como que no es nada tampoco tan extraño en su estilo y en el cual se siente cercano a Woody Allen, que es que quizás su estilo humorístico era más hilarante en primeras épocas, como una cuestión de apuntar más al efecto gracioso, y que después en realidad mucho de su obra se fue haciendo como un poco más amarga, entre comillas, más filosófica, más profunda, más pensante y más ligada siempre a una cuestión como una cuestión de la crítica. Es decir, como una cuestión de poner en crisis, criticar algunos aspectos de la vida social, de la vida comunitaria. Se define a sí mismo agnóstico, es decir, como una persona que no dice que sea atea, no es que no crea en Dios, y aparece, por supuesto que Dios aparece en muchísimos de sus chistes y de su humor gráfico, y él en la entrevista dice, es que de eso se tratan los enigmas de la vida. Es decir, si hay algo que caracteriza, es si hay algo que caracteriza, digamos, a nuestra contradictoria condición humana, Sabater diría, nosotros creemos en la existencia de Dios y justamente ante la realidad fáctica de la muerte, por ejemplo, creemos en una vida más allá de lo que están viendo nuestros sentidos. Entonces dice, ¿cómo se puede comprender eso en la condición humana? Y se puede comprender justamente si uno percibe que nuestros modos de entender las realidades son algo mucho más complejos que los modos de la racionalidad. ¿Sí? Si nuestra racionalidad fuese pura y dura, entonces, bueno, ¿está vivo o está muerto? Entonces, ¿cómo puede ser que lleguemos a construir, qué creatividad, construir sistemas de creencias que nos posibiliten que dos cosas que parecen tan contradictorias como la vida o la muerte, en una creencia se puedan amalgamar y se puedan combinar y se puedan, como quien dice, transformar en algo que es eh, una creación extraordinaria para hacer de la vida algo muchísimo más vivible que de repente si nuestro modo de pensamiento fuese digamos, muchísimo eh, más tajante o en búsqueda de determinadas certezas absolutas, ¿sí? Entonces, en algún punto creo que Kino tiene esa capacidad, es decir, de encontrar que hay ciertas preguntas que dejan como enigmas muy grandes, de los cuales no sé si no vamos a poder darle una respuesta definitiva, pero sí podemos tener algunas aproximaciones. ¿Y para qué sirve el humor? Él dice, para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. Sus grandes temores. Bueno, él siempre ha sido un pacifista
a lo largo de toda su existencia. Digo, esa es otra expresión de su enorme coherencia. La sopa de Mafalda, que representa la rebeldía a todo tipo de imposición. Él es un libre pensador. Y por último, otro de los temas que hablan a lo largo de la entrevista es el tema de el estilo personal. Es decir, cómo llega uno a constituirse en la persona que es. Y en algún punto también, me parece que eso es una de las cosas más interesantes de la entrevista, es decir, cada uno tiene una trayectoria vital singular que va haciendo que nuestras vidas sean como nuestra obra de arte. Es decir, nuestra creatividad, en dónde se ha puesto en juego, es decir, bueno, en la vida que cada uno de nosotros ha logrado crear. Y es muy interesante lo que le dice Tute, cuando dice eh, que él sufrió mucho por intentar ser distinto a su padre. Y bueno, probablemente sufrió mucho en el momento en que eso lo quiso hacer de manera consciente. Es decir, cuando uno todavía está muy enfrascado en tratar de ser distinto a otro, como por ejemplo los padres en la adolescencia, si quiere ser muy distinto, uno todavía está girando como si fuese un planeta alrededor de ese otro del cual se quiere diferenciar. Uno se va diferenciando de los demás a medida que va pasando el tiempo. Y justamente, bueno, la paciencia o la madurez va a tener mucho que ver con llegar a ser cada uno un autor de su propia vida de forma distinta a la de los otros, aunque muchas veces ni sepamos bien cómo hemos llegado a ser las personas que somos. Bueno, yo creo que es una entrevista muy linda la que le hacen a Don Quino, gran creador, gran trabajador de gran trabajador de las tensiones y de los enigmas que tiene la vida y de los temas de los cuales uno, por más que mucho hable, uno siempre va a seguir necesitando símbolos para tratar de incorporarlos en la propia existencia. Y para mí Quino es un ejemplo muy claro con sus obras de lo que son los procesos terciarios. ¿Sí? Los procesos terciarios. Que ahora yo voy a cortar este videito en este punto y a la vuelta en el próximo módulo nos vamos a concentrar en empezar a ver de qué se trata esto que nosotros le llamamos los procesos terciarios. Muy bien, cortecito por acá.